Desde su versión 2007, Microsoft Excel incorpora el formato condicional. Mediante este método de formato, se ofrece a los usuarios la posibilidad de visualizar grandes o complejas cantidades de datos, pero con la gran ventaja que de un vistazo rápido se pueden identificar inmediatamente ciertas tendencias o datos incorrectos, lo cual nos permitirá ahorrar tiempo y facilitará el análisis de los datos recopilados. Según las condiciones que se establezcan, se resaltarán unas celdas u otras. Otra ventaja del formato condicional es precisamente que solo resalta de forma visual las celdas que cumplen con determinados requisitos. Para aplicar el formato condicional, lo primero que debemos hacer es seleccionar las celdas a las que queremos dar el formato. Una vez hecho esto, nos vamos a la cinta de inicio y seleccionamos en el grupo de estilos el comando formato condicional y finalmente elegimos alguno de los formatos condicionales. A continuación vamos a ver cada uno de estos tipos de formatos condicionales que Excel nos ofrece. El primer tipo de formato condicional que vamos a encontrar es el de reglas para resaltar celdas. Esta característica nos permite resaltar celdas con colores. Existen varias opciones que podemos elegir dependiendo del propósito final. Las celdas deben tener un valor mayor que, un valor menor que, o es igual a. Las celdas deben encontrarse entre un rango de valores. Las celdas deben contener un texto específico o una fecha específica. Las celdas deben tener valores duplicados. Cuando elegimos una de estas opciones, aparece una ventana nueva. En esta ventana podemos colocar las condiciones y elegir el formato, que puede ser uno de los formatos preestablecidos o bien podemos personalizarlo a nuestro gusto. Las características que podemos personalizar son desde el color de la fuente, el estilo de la fuente y hasta el contorno y el relleno. Aquí se te muestra un ejemplo del formato condicional reglas para resaltar celdas. En la primera columna resaltamos texto que contiene la palabra baja. En el 2017 los valores que son mayores a 17.5, en el 2018 los que son menores a 16.7, en el 2019 los valores comprendidos entre 14 y 18, en el 2020 los que son iguales a 14 y en el 2021 los valores duplicados. Para seguir, como segundo tipo de formato condicional, podemos elegir reglas para valores superiores e inferiores. Esta característica nos permite resaltar los valores más altos o más bajos según ciertos criterios. Las opciones disponibles son las siguientes: 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. En el caso de las opciones 10 superiores y 10 inferiores, podemos elegir la cantidad de elementos que deseamos resaltar. Por otro lado, en las opciones 10% de valores superiores y 10% de valores inferiores, podemos elegir el porcentaje deseado. Aquí se te muestra un ejemplo del formato condicional reglas para valores superiores e inferiores. En el 2017 se aplicó el de 10 valores superiores. En el 2018 el 10% de valores superiores, en el 2019 10 valores inferiores, en el 2020 10% de valores inferiores, en el 2021 los valores por encima del promedio y en el 2022 los valores por debajo del promedio. Las barras de datos son el tercer tipo de formato condicional. Este nos permite comparar visualmente el valor de una celda con otra. La barra más grande representa el valor más alto y la más pequeña representa el valor más bajo. Este tipo de reglas es útil para encontrar los valores más altos y más bajos, especialmente cuando tenemos que analizar grandes cantidades de datos. La única diferencia
entre las distintas opciones presentadas son los colores y los efectos de las barras. Como podrás observar, unos son de efectos con relleno de degradado y las otras contienen un relleno sólido. Aquí puedes ver el resultado de aplicar el formato condicional barra de datos. Como habíamos mencionado, la única diferencia entre uno y otro son los colores y los efectos. Siguiendo con los tipos de formato condicional, tenemos las escalas de color, la cual nos permiten percibir visualmente la distribución de datos a través de colores. Podemos elegir escalas de 2 o 3 colores. Las opciones que nos muestran solo se diferencian por los colores que deseamos elegir. Aquí se te muestra el resultado de aplicar el formato condicional escala de color. Para acabar con los tipos de formatos condicionales, podemos ver en los conjuntos de iconos. Esta característica nos permite ordenar nuestros datos de 3 a 5 categorías según los valores que establezcamos, en donde cada icono representará un rango de valores. Con este ejemplo podrás ver mejor cómo es el resultado de aplicar el formato condicional conjunto de iconos en una tabla de datos. Podemos cambiar los valores del rango, los iconos u ocultar el valor y mostrar solo el icono. Para hacer esto solo tenemos que ir a formato condicional, seleccionar administrar reglas. En el cuadro de diálogos que aparece seleccionamos la regla que en este momento nos aparece, el botón editar regla, y aquí podemos nosotros cambiar el estilo del formato, podemos cambiar el estilo de los iconos, podemos invertir el criterio de ordenación del icono. En este caso resulta conveniente invertirlo, ya que los valores altos no son deseados en este caso los valores bajos son los deseados. Y podemos marcar esta casilla de verificación para que solamente nos muestre el icono y no nos muestre los valores. Damos a aceptar en todos estos cuadros de diálogos y podemos ver el resultado en nuestra tabla.